llevaremos en la palabra. Mira, no hay nada más importante que aprender y la enseñanza en nuestras vidas. Cuando tú aprendes la palabra y permites que ser enseñado por el Señor, tú adquieres conocimiento y se marcha todo temor. Escribí una frase: la enseñanza anula a la ignorancia, desarma el temor y le deja sin argumentos. La enseñanza anula la ignorancia, desarma el temor y le deja sin argumentos. Porque a través de la enseñanza viene el conocimiento. Y en ese conocer a Dios, dice Primera de Juan 4, que el amor de Dios echa fuera todo temor. Y el que no ha conocido el amor de Dios, el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si viniendo a Cristo en tu corazón todavía hay temores, es porque no hemos entendido hasta qué punto reino de Dios está en nosotros y con nosotros. No hemos entendido hasta qué punto el Espíritu Santo que Cristo dejó dentro de nosotros, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y el que nos guía. Dice la Escritura en Lucas 11:1, aconteció que Jesús estaba orando y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos o enseña a sus discípulos. No solamente es que el Señor nos habla de la oración, sino que Jesús oraba al Padre y su conexión y su fuerza estaba con el Padre. Y un discípulo que lo ve: Señor, enséñame a orar. Juan también, Juan el Bautista, enseñaba a sus discípulos, porque en la enseñanza viene el conocimiento y en el conocimiento de Dios viene crecimiento de una vida de fe. Por eso tú y yo podemos cantar: levanta un aleluya. Levanta a adoración y a despertar una vida de fe. Pero la vida de fe se despierta a través de la enseñanza, el conocimiento de la palabra y la obra del Espíritu sobre cada uno de nosotros. Ahí empieza a crecer una vida de fe. Y Jesús les dijo: así diréis, decid conmigo en Lucas 11:2, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, como también perdonamos a aquellos los que nos deben. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. No es que Dios te dé el pan cada 2 meses, una vez a la semana. Jesús dijo: pedid el pan de cada día, porque Jesús sabía que la provisión, tanto física como espiritual, se necesitaba cada día. No es una vez al mes, no es un domingo al año que acudo a la iglesia. El pan nuestro de cada día, Señor, dámelo hoy, porque cada día yo estoy necesitado de tu presencia y cada día estoy necesitada de tu palabra en mi vida, Señor. Guárdame de todo mal, porque, hermanos, todos, si miramos a nuestro alrededor en medio de esta sociedad, podemos ser víctimas de crueldades, de estafas, de riesgos en nuestras vidas. Solamente clamando a Dios: guárdame de todo mal. Él sostiene a su iglesia y Él nos sostiene. Pero Jesús no se quedó aquí. Él siguió un poco más y dice: ¿quién de vosotros que tiene un amigo y va a él a medianoche? Te lo estoy contando en Lucas 11:5. Puedes proyectarlo, Ainhoa. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque hay un amigo mío que ha venido de viaje, no tengo que ponerle delante. Y aquel respondió desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos.
Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, Jesús añade, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, porque el que busca halla y el que llama se le abrirá. Iglesia, aun poniendo ese ejemplo de alguien a medianoche que está llamando a tu puerta, alguien llama a tu puerta y te está pidiendo comida, dice a medianoche, sobre las 12 de la noche, ¿y tú qué es lo que le respondes? ¿Qué es lo que le respondes? No, mira, es que estoy en casa con mis niños, es que ya no... Y dice la Escritura, solamente por la inoportunidad, por la insistencia, mira, toma lo que necesites. Y Jesús está diciendo, y yo os digo más, pedid y se os dará. Busca y vas a encontrar, llama y se te va a abrir. Pero necesitas pedir, buscar y llamar. El alma que ni busca, ni pide, ni llama, ni encontrará, ni hallará, ni tendrá. Pero hay gente que prefiere vivir en esa sequedad espiritual en vez de acudir a la fuente de salvación. Y Jesús estaba enseñando, fuera de mí no vais a poder hacer nada. Nadie va a prevalecer en medio de este mundo. Solamente quien se acerca va a encontrar. Y Jesús le está diciendo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le está pidiendo un trozo de pescado, le va a dar una serpiente. O si te pide un huevo, le vas a dar un escorpión. Si vosotros, siendo malos padres, y no malos padres, sencillamente débiles y en un mundo caído, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu a aquel que se lo pida? El Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Porque cuando tú le estás pidiendo por algo en tu vida, cuando tú estás llamando, cuando tú estás clamando a Él por algo en tu vida, lo que hace el Señor es derramar su Santo Espíritu. Dios no es la lámpara de Aladino. Dios no es concédeme 3 deseos. Dios no es Señor, ayúdame a esto. Cuando tú le llamas, ¿sabes lo que hace el Señor? Enviar su Santo Espíritu. Ven conmigo a Romanos. Romanos 8:26. Cuando tú estás orando, clamando, Señor, dame, Señor, te llamo, Señor, yo te busco, Él derrama su Santo Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Tú estás en oración delante del Señor, pidiendo, clamando. Y a veces uno dice, Señor, ¿y por dónde empiezo? Si yo miro mi interior y a veces en muchos sentidos todo me parece un poco caótico, o cómo decidir o cómo buscar, en medio de la debilidad, el Espíritu que conoce la voluntad de Dios Padre es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de verdad, dice Juan 14, que el mundo no le puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Muchas veces tú y yo oramos por otros y bendecimos a otros, pero créeme que el discernimiento del Espíritu Santo no lo van a tener, porque este mundo no le puede recibir. El Espíritu Santo viene a morar cuando tú y yo hemos rendido nuestras vidas a Cristo. Cuando tú y yo hacemos de Cristo el centro de nuestras vidas. Pero he aquí un gran problema.
porque no siempre ponemos a Cristo como el centro de nuestras vidas. Puede estar en un apartado. Esto es como España y las comunidades autónomas. Tú sabes dónde está Madrid porque Madrid va al centro. Pero luego tienes las diferentes comunidades autónomas. Así muchas veces es el interior del corazón del hombre. Tiene muchas áreas y apartados, unos más grandes que otros, pero donde Cristo no esté en el centro reinando, ahí no hay oportunidad. Y el Espíritu Santo, en medio de nuestra debilidad, que no sabes cómo orar, que no sabes qué pedir como conviene, Señor, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo encauzo? ¿Cómo hago? El Espíritu Santo, que conoce la intención y la voluntad de Dios y es el que escudriña los corazones, Dios es el que se revela para que tú y yo enfoquemos oraciones certeras. Jesús, enséñame a orar. Empieza adorando, clamándole a Él, pidiéndole hacer su voluntad en todo. Y clama, llama y te vas a encontrar con el dador de la vida. Hermanos, pero ¿qué sucede? Y yo predicaba la semana pasada en segunda de Pedro 1. ¿Recuerdas cuando dice que el Señor nos había dado grandes primicias y promesas por su divina voluntad? Habiendo huido de la concupiscencia de este mundo, habiendo huido de la corrupción de este mundo, ¿recuerdas? Habiendo huido de la corrupción de este mundo. Y sin embargo a veces huimos de la presencia de Dios. ¿Por qué no huimos de la corrupción de este mundo? Y te acercas a Dios y muchas veces huimos de la presencia de Dios y nos vamos para el mundo. Total, como no le oigo muy bien, hermanos, llama, se te va a abrir. Busca, vas a encontrar. Llama, Dios te va a recibir, Jesús te va a recibir en sus brazos. Pero preferimos huir a la otra punta. Hubo un hombre cuyo nombre significa paloma. Y paloma es el símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mí, me guía y me recuerda a Cristo y me lleva a Cristo. La paloma es símbolo también de paz, así como Cristo me reconcilia con mi Padre. Así como Jesús, derramando su sangre en la cruz, me reconcilió con Dios Padre. La paloma es símbolo de mensaje. Y el mensaje es mensaje de paz y de salvación. Esto significa el nombre de Jonás. Ven conmigo al libro de Jonás. La semana pasada hablamos acerca de huir de la corrupción de este mundo. Y vamos a ver a un hombre. Y en medio de la escritura de Jonás, tú y yo vamos a ver el trato de Dios con Jonás, el trato de Dios con una ciudad. Es el trato de Dios en medio nuestro. Y quiero hablarte que si Jesús me enseña, también me va a enseñar a obedecerle. ¿Y qué cosa es que el Señor nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer? ¿Y por qué el hombre huye al otro lado? No es que diga, venga Señor, lleguemos a un acuerdo. Venga, tú me has pedido esto, vamos a intentar, yo voy a intentar. No. Quien no está con Dios está contra Él. Quien conmigo no siembra, esparce. Y el hombre fuerte, el diablo, viene para hurtar, matar y destruir. Pero viene Cristo deshaciendo toda obra de maldad. Y si tú y yo nos ponemos en sus manos, Cristo deshace toda obra de maldad en nuestros corazones. Y toda pared que levantamos en pensamientos, en actitudes, toda pared que levantamos, el Espíritu Santo la va a derribar a través de su palabra. Pero no huyamos de su presencia. Jonás 1:1 dice así:
Dios va a hablar, porque dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, ¿vale? La primera parte la hizo, levántate. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hasta ahí la palabra del Señor. Dios le dice, levántate, ve a Nínive y haz pregonar mi palabra, porque la maldad de esa ciudad ha subido a unos topes insospechados. Hermanos, tú y yo nos movemos en medio de una sociedad donde la maldad se ha subido y se ha elevado a unos topes que ya no hay nombre. Y el Señor está diciendo, levántate y ve a Nínive. Y él se levantó, sí, levantarse se levantó, pero huyó al otro lado. Se coge un barco que era el medio de transporte de aquel tiempo y se marcha al lado contrario, lejos, y además especifica, lejos de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces el Señor nos quiere atraer con cuerdas de amor y nos quiere mostrar que Él está, que Él se mueve, que Él quiere edificar nuestras vidas, levantar nuestras vidas y traer propósito? Porque Jonás tenía propósito, tenía que hacer una misión. Como tú y yo hemos sido llamados a ser testigos y testimonios de Cristo en medio de esta generación. Tal vez Dios no te llame a Nínive, a una ciudad que se tardaba 3 días en recorrerla. Era una ciudad de más de 120.000 habitantes. Tal vez tu propósito y tu llamado no sea Nínive. Tu propósito y tu llamado sea tu casa, tu hogar, tus hijos, la gente que te rodea, proyectos. Pero el Señor te ha dicho, levántate. Algunos ni se levantan porque ni se creen que sea Dios llamando a su iglesia y que sea Dios llamando y sacudiendo nuestras vidas. Me da igual que tengas 15, que 20, que 30, que 50, que 70. Si el Señor dice, levántate, no huyas de su presencia. Y a veces, por no querer oír la voz de Dios, es que Jonás hasta se echa a dormir. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en ese barco. Porque a Dios no le vencemos. A Dios, aunque tú no le hagas caso, como Dios esté llamando a la puerta de tu corazón, como Dios esté llamando a tu vida, no te va a dejar. Y dice la Escritura que se levantó una fuerte tempestad. Y en aquel tiempo sucede como hoy en día, que cada uno clamaba a su Dios. El que medita, medita. El que clama a Buda, llama a Buda. Cada uno, el que le pide a la Virgen y se rodea de santos, cada uno su propio Dios. Y Jonás, teniendo el Dios verdadero, se echa a dormir porque sabe muy bien, porque no hay nada peor que un cristiano apartado del Evangelio. No hay nada peor que aquel que un día conoció a Cristo, se aparte de él, porque sabes que llamarte te está llamando. El problema es que tú estás huyendo y yo estoy huyendo. Aquí nos metemos todos. Estamos huyendo y preferimos dormir porque el que duerme no se entera de nada.
Pero siempre hay alguien a quien Dios va a usar, y en este caso es el patrón, y le está diciendo, ¿qué haces ahí, dormilón? ¿No estás viendo a todos? En el barco ya habían echado todos los enseres, porque en un barco cuanto más peso, peor con las olas del mar. Así que empiezan a quitarse peso, empiezan a decir, esto sobra, esto sobra, esto sobra, y se quedan, yo creo que los tripulantes, el barco y la tempestad. Y dice la Escritura, cada uno clame a su Dios. Y como aquella tempestad, lejos de mejorar, todavía se hacía más fuerte. Y he aquí Dios levanta a veces tempestades que uno dice, Señor, que esto parece que no tiene fin. Dios sigue trabajando y sigue trabajando. Y entre los compañeros dicen, vamos a echar a suertes, porque por aquí... Créeme, todas las sociedades siempre han sido muy supersticiosas. La superstición está en el ser humano porque todo lo que no sea buscar a Dios, vas a buscar alternativas. Y la gente supersticiosa saca aquí 4 dados, vamos a echarlos porque aquí por alguien está sucediendo esto. Y cómo Dios se mueve de todas las maneras y a todos los niveles que le recae a Jonás. Y le dicen, lo primero que le dicen es, dime quién eres, ¿cuál es tu oficio? Dime tu origen y dime quién es tu Dios. Porque todo ser humano clama a algo o a alguien, aunque sea a ti mismo. Pero todo ser humano clama. Y ya Jonás se ve descubierto. Y él tiene que decir, soy hebreo. Y temo a Jehová, creador del cielo y de la tierra. Y solo con decir eso, dice la Escritura que todos entraron en un temor. Y empezaron a decir y empezaron a clamar a Dios. Señor, por favor, Jehová de los ejércitos, calma esta tempestad. Y dice la Escritura que cada vez en la tempestad se hacía mucho más fuerte, mucho más brava. Y Jonás ya termina diciendo, echadme por la borda, porque aquí estoy, porque he huido de la presencia de Dios. Aún así, cuando tú lees el texto, dice que todos se esforzaban por achicar el agua. Tú sabes, con un cubo o intentando sacar el agua, y como se veían impotentes ante semejante tempestad, definitivamente cogen a Jonás a la de 1, a la de 2 y a la de 3, fuera. Y cuando Jonás es echado en el mar, la tempestad se calma. Porque cuando Dios quiere tratar, va a tratar. Y lo que hace es que la boca de un gran pez se abre y entra en la profundidad de la barriga de ese pez. Y es aquí donde Jonás, entonces, dice la Escritura, cuando la palabra de Dios dice entonces, es que hay un cambio en el texto. Ven conmigo. Todos sabían que Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás 2:1. Mira la oración. Y esta es la oración de un hombre que sabe que tiene el Seol, o sea, que se marcha, que está dentro de la barriga de un pez. Probablemente sería un ser marino, una ballena, no sé qué pez sería, qué monstruo marino sería que Dios preparó. Pero en esa barriga, con todas las algas y con todo, ahí estaba Jonás. Y cuando ya no tienes en qué apoyarte, cuando ya no tienes a quién pedir ayuda ni socorro, cuando ya no tienes consejo de nadie, es más, Jonás se encuentra con un alga a su cuello, ahí, solamente es ahí cuando tenemos que clamar a Dios. Pero si es necesario, Dios nos va a llevar ahí. Si es necesario, porque nos ama, porque tiene propósito con nosotros, porque Dios elige y te dice, levántate y haz lo que te he mandado hacer. Dios lo va a hacer. Jonás 2:1 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún
veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es necesario que clamemos a Dios desde lo más profundo de nuestros corazones. Todas tus ondas, todas tus olas me rodearon, yo ya me veía, dice, donde los montes hacen su cimiento, las montañas más grandes se encuentran debajo del mar, iglesia. Ahí es donde se encuentran las grandes montañas. Y sabía Jonás que él estaba en lo profundo de la tierra. Y él decía, mi vida ya se ha terminado, pero invoqué a Jehová y él me oyó. Pagaré mis votos al Altísimo. Nuestro corazón retorna a Dios y dice, Señor, te voy a obedecer. Pero si es necesario, tendremos que caer en lo más profundo para tener un trato profundo con nosotros. Jesús nos dice, pedid y se os dará. Llama, se te va a abrir. Busca, vas a encontrar. Y Jesús nos enseña a orar y el Señor nos enseña todo lo que un hijo de Dios necesita para conectarse con el Padre. Su Espíritu Santo, con gemidos indecibles, intercede por nosotros. En medio de nuestra debilidad nos enseña a orar según la voluntad del Padre, no en mi voluntad, en su voluntad. Y nos da un llamado y un propósito. ¿Y qué hacemos a veces? Que nos vamos a la otra punta, lejos de la presencia de Dios. Pues si tú te marchas lejos, espérate, porque la tempestad comenzará a levantarse y el Señor te atraerá de nuevo hacia Él. Jonás, en el capítulo 3, dice de nuevo, 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué piensas? ¿Que vamos a cambiar el corazón de Dios? ¿Que vamos a torcer la voluntad de Dios? Y a veces uno dice, bueno, Señor, después de cómo lo he pasado, a lo mejor, Señor, tú mejoras un poquito. Vino segunda vez palabra de Jehová sobre Jonás y no le cambia exactamente lo mismo. Levántate, ve a Nínive y habla a ese pueblo que si en periodo de 40 días no se arrepienten, yo voy a destruir toda esa ciudad. Diles que dejen los ardices, que dejen de la rapiña que hay, el 3:8, que dejen la rapiña que hay en sus manos. La rapiña son robos, hurtos, estafas, vidas desenfrenadas, vidas alejadas por completo de Dios. Y Jonás empieza a hacer camino en esa ciudad. Y hermanos, ¿sabes que nosotros muchas veces tenemos muchos prejuicios? Y pensamos que hay gente que no va a cambiar. Y como tenemos un corazón con prejuicios, no queremos hablar o no queremos enseñar a una persona, invertir nuestro tiempo en una persona, porque decimos, este no cambia, este es imposible. Nació así, se morirá así. Esta persona nunca va a cambiar. Yo la he conocido toda la vida así. Más rebelde no ha podido ser. Julia hablaba este miércoles acerca de la rebeldía, acerca de ser obstinados y de no acudir y obedecer a Dios en su palabra.
Y a veces uno piensa, yo no voy a hablar porque es tanto tiempo hablando o es tanto tiempo que yo ya no voy a cambiar. Soy demasiado mayor o estoy demasiado torcido como para cambiar mi camino. Y donde tú te piensas que el cambio es muy difícil, dice la Escritura que cuando Jonás comienza a proclamar arrepentimiento y que si no se arrepienten la ciudad va a ser arrasada, dice la Escritura que todo el pueblo comenzó a ayunar, comenzó en cilicio y en brasas, porque antiguamente señal de luto era cuando se vestían con cilicio y empezaban a decir, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Y donde uno piensa que el corazón es muy fuerte y que no va a haber posibilidad de cambio ni de arrepentimiento, el Señor, dando oportunidad, viene cambio y viene arrepentimiento. Y aún así, no soy yo, no es a mí a quien me toca decidir si hablo o si no hablo, si digo o si no digo. Si Dios te dice, levántate y ve, a mí me toca levantarme e irme. Y a hacer lo que Dios me está llamando a hacer en mi vida, en mi familia, en el lugar donde yo me muevo. Pero esta es una enseñanza doble, primeramente para un hombre que menospreciaba a los ninivitas, porque el problema de Jonás era que él era judío, hebreo, tan firme que pensaba que ninguna ciudad alrededor, este fue el primer misionero gentil, antes que Pablo, porque Jonás fue a Nínive. Nínive era una ciudad que no estaba dentro del pueblo de Israel y fue llamado a predicar. De la misma forma que nosotros estamos en una sociedad absolutamente caída y tenemos que ser luz, y el Señor nos está llamando no a que nosotros nos vayamos al mundo, no a que el mundo entre en la iglesia, sino a que yo sea una persona que viva a Cristo, que viva consagrada a Él y además sea luz en medio de esta generación. Dice la Escritura que lo que estaba sucediendo en la ciudad llegó a oídos del rey, y el rey se levantó, se quitó sus vestiduras y se vistió de cilicio y ordenó ayuno en toda la ciudad para hombres, mujeres, niños y animales. Uno dice, el rey, con la arrogancia que tiene un rey, que todos se inclinan ante él, ¿por qué un hombre que todos se inclinan ante él se iba a inclinar? Pues sobre todo pronóstico, iglesia, el rey se quita su vestidura y esa es señal de que se quita su autoridad para someterse a Dios. Y donde tú piensas que hay mucha arrogancia, puede haber un corazón que dice sí. Cuando tú hablas de una realidad de un infierno, de un lugar de perdición, antes o después la palabra es predicada y todos tenemos que elegir, iglesia. Mandan ayuno y dice la Escritura que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. ¿Sabes cuál es la reacción de Jonás? Se enfada, sabía, y quiero que leamos esto porque muestra quién es Dios en nosotros. Vente a Jonás capítulo 4. Versículo 1, Jonás 4:1, dice así, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿De verdad? Hasta ahí la palabra del Señor. ¿De verdad que te estás enfadando porque yo he querido tener misericordia y clemencia? Pues mejor que se muriera o mejor que... Hermanos, invierte en tus hijos, aquellos que sois padres. Invierte en la gente que te rodea. Invierte, porque el Señor es el que obra y el que hace la obra en medio de nuestras vidas. Tú solamente levántate y haz lo que Dios te ha mandado hacer. En tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, donde tú te muevas, ve
No te digo con esto que el lunes vayas pregonando por la oficina, arrepentíos porque en 40 días el Señor... No es eso, no en este tiempo, pero sí siembra en otros, aunque veas mucha obstinación y rebeldía, pero siembra en otros reino de Dios. Siembra en amor, en perdón, en misericordia y en hablar, porque es el Espíritu Santo, recuerda, el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que convence, así como a ti y a mí. Nadie nos convenció, salvo el Espíritu Santo, que de repente uno sabe, Gema, o vuelves tu rostro a Cristo, o tu vida no se va a levantar nunca. Y yo esto lo sabía desde bien pequeña, porque yo sabía las circunstancias que me rodeaban, los complejos en los que yo vivía. Y no te digo que vivía en una familia difícil, era una familia bonita, pero muchas veces tus propios complejos te ahogan y te debilitan. Y sabes que es muy difícil salir si no está Cristo reinando. Pero bendito el día en que yo empecé a entregarle mi vida a Jesús. Bendito el día en que en oración le pedí al Espíritu Santo que me hablara y que me mostrara su palabra. Y yo era una jovencita hablando estas palabras en oración. Pero yo sabía que el Espíritu Santo tenía que obrar en mí, porque si no, yo no iba a romper una mente dura y hostil. Benditos aquellos, Jonás, que en medio de rebeldías han obedecido a Dios. Pero Dios ha tenido que levantar tempestades en sus vidas para que empiecen a obedecer la palabra de Dios. Iglesia, ¿sabes lo que hace Dios y con cuánto amor se revela a Jonás? Porque Jonás coge, después de obedecer a Dios, pero estar muy enfadado, se retira de la ciudad y dice que hace una enramada, hace como una pequeña chosca, porque en aquel tiempo el sol era fuerte, y hace como un pequeño techado, y allí se sienta a observar qué es lo que va a suceder en la ciudad. Y dice la Escritura, y Dios preparó, si lo vas a leer en tu casa, Jonás 4:7, Dios preparó. Bueno, en el 6 ya está diciendo, y Jehová preparó una calabacera grande que hacía sombra a Jonás. Y Jonás estaba alegre y feliz fuera de la ciudad, observando lo que iba a sucederles a esos ninivitas desgraciados, a los que había predicado, y él estaba con una gran calabacera protegido por el sol. Dios lo preparó. Le muestra su bondad. Al salir el alba, Dios preparó, y también lo dice en el versículo 7, preparó un gusano que se introduce en la calabacera, que seca la calabacera, y Jonás se queda de nuevo al descubierto. Y Dios preparó un viento solano. Un viento solano que hizo que Jonás tuviera una insolación, porque dice que el sol le pegaba y estaba al punto del desmayo. Y le dice Dios, Jonás, ¿por qué te enfadas? Si esa calabacera ni tú trabajaste sobre ella, ni tú la pusiste, te la di yo. Yo he estado contigo, te he bendecido. ¿Y tú crees que estos ninivitas no merecen mi misericordia? Una ciudad de más de 120.000 habitantes, que no saben dónde está su mano derecha y su mano izquierda, que son como animales, porque cuando el ser humano está fuera de Dios se comporta lo mismo o peor que un animal. ¿No voy a tener yo misericordia de esta generación? Hermanos, no nos vamos a levantar y a obedecer a Dios porque todos queremos la calabacera. Todos queremos la bendición de Dios, la parte material de Dios. Y todos venimos, Señor, ayúdame, quiero mi piso. Señor, bendíceme, quiero mi esposo, quiero mi esposa, y tú buscas tu calabacera particular. Y Dios está viendo a una generación que no sabe dónde tiene su mano derecha ni su mano izquierda. Probablemente Dios te proveerá de esa calabacera, habrá bendición sobre tu vida, pero Dios te ha llamado a algo mucho más importante que mirarte en un espejo, que cantar por ahí, que hacer cosas, que desempeñarte en la vida. Dios te llama a algo mucho más profundo y como hijos de Dios nos llama a invertir en otros.
La enseñanza de Dios en esta tarde, iglesia, es que clames, llames, busques, porque le vas a encontrar. Pero sé obediente a Él, porque como Dios haya determinado y se haya propuesto usar tu vida, no esperes a tener ese mar en tempestad. No esperes a tener ese mar embravecido que no había forma de calmarlo. Y Dios tiene que trabajar en la profundidad. Y en la profundidad hasta vas a sentir el alga en tu cabeza. Y tiene que sacar el Señor a flote. Señor, te obedeceré. Y cuando obedezcas, vas a ver la mano poderosa de Dios. No menosprecies el día de las pequeñeces. No menosprecies los pequeños detalles de la vida y dónde Dios te lleva en lo pequeño. Hay gente que ya quiere lo grande sin haber empezado por lo pequeño. Hay gente que quiere comenzar a trabajar y ganar ya 7.000 euros mensuales sin haber empezado por lo más pequeño, sin haber empezado por donde Dios te lleva, en su perfecta voluntad en todo. Empieza por lo pequeño para que Dios sea el que te guíe hacia cosas más grandes. Pero obedezcamos y no seamos rebeldes. Amén. Vamos a ponernos en pie.